45 junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo ¿Inicio de muy semana? bien. Excelente inicio de semana y pues bueno, el mes avanzando también. Efectivamente. Bueno, y es 4, ¿verdad? Ya, pues, por Bueno, eso digo. tiene toda la razón. En fin, bueno, hoy por la noche vamos a tener dos invitados con quienes vamos a tratar un tema de seguridad, un tema que fue anunciado por el ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa. Resulta que después de las decisiones tomadas en el vecino país de El Salvador contra las pandillas, el crimen organizado de las pandillas, pues resulta que nuestras fuerzas de seguridad y la inteligencia guatemalteca han identificado que algunos de estos pandilleros, huyendo de las medidas que se tomaron en El Salvador, han empezado a acosar, han empezado a trasladarse, a moverse hacia este lado de la frontera, hacia Guatemala, buscando refugio, pero al mismo tiempo cometiendo actos criminales. Esta situación pues ha sido dada a conocer por las autoridades de seguridad y hoy por la noche este será nuestro tema para conocer más. Carmina, le vamos a dar la bienvenida al ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, y también al vocero, al director de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, el coronel Rubén Antonio Tellez Cabrera. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Señor ministro, Buenas noches. gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Pues le cedemos estos primeros minutos para que por favor le amplíe la información a la audiencia de Canal Antigua sobre las situaciones que identificaron, pero en particular las acciones que están tomando para resguardar la seguridad de nuestras fronteras, pero particularmente la seguridad de los habitantes guatemaltecos en esa área conflictiva. Lo escuchamos, ministro, por favor. Muy buenas noches a la audiencia de Canal Antigua. Inmediatamente que nos enteramos de la situación que se estaba dando en El Salvador respecto a las pandillas y al estado de excepción adoptado en ese hermano país, el Ministerio de Gobernación, de acuerdo a la obligación que tiene de resguardar el orden público, inmediatamente se procedió a implementar un plan de operaciones de puestos de control y de fortalecimiento de las unidades desplegadas en la frontera, previendo que pudiera darse algún desplazamiento de las pandillas al territorio nacional. Afortunadamente el despliegue fue casi inmediato. Las unidades policiales y militares se desplegaron al área y desde hace una semana tenemos un despliegue además de las unidades policiales asignadas al área, se incrementó en 500 efectivos más en el área fronteriza. Se establecieron puestos de control, se fortaleció las unidades de policía en fronteras y paralelo el ejército también desplegó unidades con las que se está trabajando de manera coordinada. Muchísimas gracias, general. Coronel Tellez, ¿cuáles son las acciones coordinadas que se están llevando? Entiendo que en la base de Jutiapa se suman 200 efectivos más del ejército. ¿De dónde se están movilizando estos efectivos y cómo está el patrullaje fronterizo? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. El Ejército de Guatemala mantiene su despliegue constante, permanente y estratégico en lo que son los límites políticos internacionales de todos los países que rodean a Guatemala. En el área que está bajo los efectos de estas operaciones, tenemos un total de 13 destacamentos y aquí sumamos un poco más de 400 elementos del Ejército de Guatemala. Sin embargo, para fortalecer aún más la presencia e incrementar las operaciones que se están realizando, tanto de manera conjunta con la Policía Nacional Civil como aquellas operaciones de patrullaje sobre los límites políticos internacionales, también se está empleando personal directamente de la 3ª Brigada y de la 2ª Brigada de Infantería, con sedes en Jutiapa y Zacapa respectivamente. Y de esta manera pues se ha visto fortalecida no solo la presencia, sino también la cantidad de acciones que se están realizando en este sector. Coronel Tellez, recuerdo que
y usted por favor no lo explica, me lo aclara o me lo corrige, en el sentido que recuerdo que en toda esta área funcionaba y estaba operando la Fuerza de Tareas Chortí. ¿Esta continúa operando? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo complementa o sustituye o forma parte de todo este despliegue que ustedes están realizando actualmente? ¿Y con qué equipo? No solo el humano, sino con qué equipo, porque recuerdo que esta Fuerza de Tarea Chortí pues, tenía parte de los famosos Jeeps J8, en fin, todo eso que en su momento pues, tuvieron mucha eficiencia y eficacia en sus labores. Así es, la Fuerza de Tarea Chortí continúa todavía operando. Es una fuerza de tarea interinstitucional, es una fuerza de tarea altamente móvil. Hay bastante coordinación y comunicación entre el Ejército de Guatemala y el Ministerio de Gobernación para coordinar las acciones que esta fuerza de tarea está realizando. Su versatilidad en cuanto a la movilidad y el equipo, más que todo de comunicaciones del que dispone, y sobre todo la integración conjunta que tiene entre policías y soldados, le permite actuar con rapidez y le permite ejecutar aquellas acciones que van más allá de únicamente patrullajes preventivos. Ellos también ya pueden hacer entonces detenciones, pueden realizar cualquier tipo de procedimiento legal, ya enfocado en la parte policial, debido al fuerte componente también de policía que mantiene esta fuerza de tarea. Muchas gracias, General Barrientos. Viene la Semana Santa y hay una afluencia enorme de turistas que vienen de los países hermanos de Honduras y de El Salvador en una buena cantidad. Estas acciones entiendo que también son pues dedicadas a esto. ¿En qué va a consistir este monitoreo de fronteras para que no se vean afectados tampoco los turistas y no se sientan amedrentados? General. Bueno, uno de los objetivos de este plan de seguridad es precisamente el primero, evitar que se desplacen hacia el territorio guatemalteco estas pandillas huyendo de las autoridades salvadoreñas. Y el segundo es garantizar el movimiento en un ambiente de seguridad y tranquilidad para los aproximadamente 80 a 100 mil salvadoreños que visitan el país durante la época de Semana Santa. El día de ayer estuvimos en la frontera de Valle Nuevo y los puestos de control que están en la ruta hacia ese punto, y pudimos verificar que el plan que se ha establecido en esta área esté funcionando de manera correcta, y la ruta que conduce de la ciudad de Guatemala hacia la frontera de Valle Nuevo, que es la ruta donde se mueve el turismo, está pues en un ambiente de paz, de tranquilidad y seguridad. No solo para garantizarle a los turistas salvadoreños que visitan el país, sino a los guatemaltecos que transitan en esa área. La visita fue interesante. Para el próximo lunes se tiene programada una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, precisamente en esta misma frontera. El plan de operaciones que inició hace una semana terminará el 28 de abril, durará un mes, de tal manera de garantizar que mientras las operaciones en contra de las pandillas por parte del Estado salvadoreño no provoque ese desplazamiento, además que los turistas se puedan mover a la ciudad y a los centros turísticos guatemaltecos con toda la tranquilidad del caso. Además de ello, el plan Sinaprece, que todos los años se implementa para la época de Semana Santa, fortalecerá más aún las rutas que nos conducen de El Salvador para Guatemala. Para ello, la Policía Nacional Civil suspenderá sus descansos de tal manera que aproximadamente 25,000 agentes estarán desplegados para la Semana Santa en todo el territorio nacional para que los guatemaltecos disfruten de su descanso de verano, de Semana Santa, de una manera tranquila. Ministro Barrientos Girón, lo que originó la decisión de instaurar un estado de excepción en El Salvador fue un incremento muy grande en los homicidios, en las luchas entre pandillas, territorio, cárceles, en fin, una situación
que se les fue de las manos a las autoridades salvadoreñas. En el pasado, cuando habían este tipo de situaciones, habían coordinaciones y anuncios previos entre las autoridades de ambos países. Usted ya nos comunicó que el próximo lunes 11 de abril usted sostendrá una reunión de trabajo en Valle Nuevo con el responsable de la seguridad en El Salvador. Pero mi pregunta muy concreta, ¿hubo una comunicación previa, un anticipo por parte de las autoridades salvadoreñas a las autoridades guatemaltecas sobre lo que iba a suceder, precisamente para alertar de la posibilidad de que algunos de los cabecillas u operativos que tienen ramificaciones, que tienen comunicaciones, que tienen incluso gente del lado de Guatemala, y no solo en la frontera, sino ya en varios centros urbanos, eso lo analizamos con Carmina hace un par de meses, recuerdo con unos analistas. Entonces, concretamente, ministro, ¿hubo todo eso previo o recién se dio el hecho? Ustedes identificaron lo que podría suceder y es entonces cuando se instaura toda esta estrategia que usted nos ha comunicado. Es correcto. Obviamente, por la manera en que El Salvador implementó su estado de excepción, no nos comunicó absolutamente nada. Nosotros accionamos al enterarnos inmediatamente porque nuestros análisis se mantienen haciendo permanentemente y obviamente existía y existe el riesgo que ante la presión que estos grupos criminales tienen en El Salvador podrían trasladarse a territorio guatemalteco. Fue una acción inmediata. El Salvador no nos comunicó. Ahora bien, la comunicación entre entes de inteligencia de El Salvador, Guatemala y entre las policías de ambos países sí se mantiene una comunicación y una coordinación. De hecho, la semana pasada se capturó a un pandillero plenamente identificado como tal en la frontera, inmediatamente fue entregado a las autoridades salvadoreñas. La comunicación existe, el intercambio de información existe y de esa cuenta el lunes próximo sostendremos una reunión con el ministro y con las autoridades de policía. También me acompañarán las autoridades de la Dirección General de la Policía. Sí mantenemos una coordinación permanente, sin embargo, para esa decisión, pues no fuimos informados. Coronel Telles, para Guatemala es una situación complicada lo que se está viviendo en El Salvador, sobre todo porque muchas de estas pandillas, bueno, más bien, estas pandillas y maras tienen conexiones con el crimen organizado internacional y estamos hablando de tráfico de drogas, tráfico de personas y demás. Y eso, si pasan al territorio guatemalteco, pondría todavía más en riesgo nuestra situación en ese tema. Sin embargo, ustedes, este año ha sido un año exitoso en ese tema y han capturado, tengo entendido, por lo que se ha sabido, bastantes grupos de crimen organizado, tráfico de drogas y demás. ¿Nos podría hablar un poco sobre esto y cómo de verdad es muy delicado lo que está sucediendo en El Salvador? Bueno, el despliegue, como le decía al inicio, el despliegue que mantenemos no solo en tierra firme, en las fronteras, sino también a través de unidades de la Marina de la Defensa Nacional, y esto con la cubierta que nos provee la movilidad de la Fuerza Aérea Guatemalteca permite que haya una presencia en diversos puntos del territorio nacional de manera simultánea. Este año, habrá menos de un mes posiblemente, recordarán ustedes el caso de los migrantes cubanos y 2 hondureños que fueron detenidos en unas embarcaciones en Río Dulce y en el lago de Izabal. Pareciera ser ya una mutación de las maneras de operar de los grupos que se dedican al tráfico de personas. Sin embargo, pues no se aleja, y esto sería algo que tendría que comprobarse después mediante las investigaciones respectivas, pero no se aleja que estos grupos grandes de migrantes también estén siendo empleados para otras actividades y otras acciones que podrían favorecer más actos ilícitos dentro del territorio nacional, y ello podríamos amarrar estas dos situaciones con la detención de los 6 vehículos que llevaban migrantes también cubanos hace 2 noches en el departamento del Petén, en La Libertad, y que iban justamente en la dirección general en la cual habría aterrizado la primera de las 2 aeronaves que aterrizó en ese departamento. Esto como ejército nos demanda a nosotros estar mucho más vigilantes todavía, endurecer nuestras acciones, fortalecer nuestras capacidades
y evitar con ello, o dirigirnos hacia evitar con ello que los grupos de crimen organizado transnacional cuenten con esos espacios dentro del territorio, espacios marítimos, espacios fluviales, lacustres, terrestres, para realizar acciones ilícitas. Y todo ello efectivamente lo hacemos en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público cuando corresponde. Gracias, coronel Telles. Estamos conversando con el ministro de Gobernación, Barrientos Girón, y el coronel Telles Cabrera, director de la Dirección General de Prensa. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. De una vez anticipo, coronel Telles, el tema, algo que no es ningún secreto, la porosidad de las fronteras con El Salvador y con Honduras. Así que sobre ese tema habrá una consulta en particular. Los esperamos después del corte. ¿Qué tal, amigos de Canal Antigua? Les saluda el chef Jorge Herrera y doña Sonia Espinosa, que nos enseñó a hacer unos molletes sumamente deliciosos y 100% guatemaltecos. Así es, entonces, en punto de las 9:30 de la mañana, doña Sonia. Los esperamos mañana, siempre por su programa Canal Antigua, Cocina Caliente. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos con el ministro de Gobernación y el director de prensa del Ministerio de la Defensa tratando el tema de la situación en la frontera Guatemala-El Salvador a partir del estado de excepción en ese vecino país. Coronel Telles ya le anticipaba el tema, la porosidad de estas fronteras. Si los números no me fallan, alrededor de 131 puntos ciegos donde se moviliza pues no solo personas, migración irregular, sino también cualquier cantidad de ilícitos. Sabemos que el Ejército de Guatemala, junto con las otras fuerzas de seguridad del país, se multiplican para tratar de mantener un control al respecto. Ahora bien, son muchos, la situación es complicada, que requerirían más actualmente y hacia futuro para ser todavía más efectivo de lo que hasta el momento han sido. Bueno, hay 35 destacamentos en total en todas las fronteras que tiene Guatemala, más 4 apostaderos navales. En cada uno de ellos estamos calculando 30 individuos que los ocupan, hacemos las cantidades, hacemos los números. Ahora, en el área que está afectada por esta decisión de El Salvador, perdón, les decía que hay 13 destacamentos, más de 400 individuos del Ejército de Guatemala, más los refuerzos que están llegando de las brigadas, está presente la Policía Nacional Civil. Sin embargo, todas, absolutamente todas las fronteras son porosas. Hay oportunidades, hay ventanas de oportunidad en cuanto a tiempo, en cuanto a lugares, en cuanto a distancias, en cuanto a rutina, fuerzas de seguridad que son bien aprovechadas por esos grupos que se dedican al tráfico de personas. Ni siquiera los países más avanzados, ni siquiera Estados Unidos, han logrado cerrar y blindar completamente sus fronteras, y esto pues explica la dinámica que se vive en cualquier parte del mundo en cuanto al control de las fronteras. Acá no hay una solución, no hay una fórmula mágica que permita hacer el cierre de una frontera por completo. Pensar en la construcción de un muro, cada vez que usted construye un muro requiere medios para monitorear el muro, porque no es solamente levantarlo y dejarlo ahí, va a requerir equipo de comunicación, va a requerir cámaras, va a requerir más personas que vigilen los muros. O sea, no hay un método que sea infalible para el cierre de las fronteras. Acá lo que se está haciendo es intensificar más el ritmo operacional que se lleva en las fronteras, pero esto obviamente también genera otros aspectos logísticos que deben considerarse. Genera más consumo de combustible, genera más consumo de personal que tiene que estar empeñado en estas operaciones, y no es realmente que no se pueda hacer,
pero hay otras funciones que están llevando a cabo, no solo el Ejército de Guatemala, sino también Policía Nacional Civil. Viene SINAPRESA ya la otra semana, estamos atendiendo a ambas instituciones, lo que es el Plan Nacional de Vacunación, eso también absorbe personal, absorbe recursos, todavía se está luchando contra el crimen organizado transnacional, el ejemplo es estas aeronaves de fin de semana, esperemos que el clima durante el año continúe igual de benevolente que el año pasado y no tengamos algún desastre natural que venga a absorber todavía más recursos y más personal. En realidad es un gran reto esto de monitorear las fronteras. Paso ciego es cualquier espacio que no esté monitoreado por las autoridades en cualquier momento del día. Llamamos pasos ciegos porque son aquellos puntos donde ya se tiene identificado que hay trasiego de personas, de armamento, mercancía, de lo que sea. Pero en realidad hablar del blindaje de una frontera es una situación bastante compleja. General Barrientos, dentro de lo que se conoció el día de hoy es que por lo menos 3 familias guatemaltecas han sido amenazadas por pandilleros para que les renten sus viviendas en la zona fronteriza. Y hago énfasis en la palabra renta porque, digo, esto es prácticamente extorsión, no es ni siquiera una renta de que vamos de vacaciones, están coercionando ya a las familias guatemaltecas. ¿Esto es así? Es correcto, hemos recibido información y algunas denuncias de pobladores del lugar que se han sentido amenazados y por personas de El Salvador que intentan rentarles sus viviendas. Obviamente las personas saben lo que está sucediendo en El Salvador, se preocupan y han alertado a las autoridades guatemaltecas, tanto al ejército como a la policía, quienes han incrementado la presencia en esa región. Quiero manifestarles que el accionar de las fuerzas de seguridad pronto fue efectiva y el clima de seguridad que prevalece en el área es muy bueno. Tanto el ejército como la Policía Nacional Civil han utilizado todos los medios disponibles, aéreos, terrestres, para dar seguridad a esta región fronteriza y las personas manifiestan su complacencia de la presencia de la autoridad. Esto pudo ser constatado el día de ayer en las visitas que realizó el Ministerio de Gobernación. Ministro, hay un tema que en su forma de operar es muy efectivo, no solo sacando, expulsando, deportando a quienes capturan ustedes del lado de Guatemala, pero es muy controversial para unos sectores y me refiero a las denominadas expulsiones en caliente. O sea, cuando ustedes logran identificar el caso del pandillero que usted mencionó hace unos minutos y otros casos donde es evidente un traspaso ilegal, una entrada ilegal de un criminal, incluso con los mecanismos que ustedes disponen y el intercambio de información lo pueden identificar. El tema es esas expulsiones en caliente, o sea, no permitir que pase más tiempo del estrictamente necesario en territorio nacional y devolverlo y entregarlo incluso a las autoridades del país vecino. Pero como le decía, esto es muy criticado por algunos porque dice que se violenta el debido proceso, los derechos humanos. Por favor, háblenos un poco de esto, porque considero de que mientras se pueda fortalecer esas acciones de expulsiones en caliente, pues hay un desincentivo a tratar de ingresar a nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, realmente lo primero y la primera instrucción que ha tenido las fuerzas de seguridad, tanto del ejército como de la policía, es respetar el marco jurídico vigente en el país. El retorno de este pandillero fue precisamente en la frontera. Entonces ahí no hubo ninguna discusión en caliente, solo fue identificado como tal, como pandillero plenamente, y en ese mismo momento entregado a la autoridad salvadoreña en la misma frontera. Entonces no hay ninguna preocupación porque haya sido una expulsión en caliente, simple y sencillamente los mecanismos MI3 con los que cuenta la policía sirvieron para identificar a este personaje y inmediatamente se dio aviso a la autoridad policial de El Salvador en la misma frontera. Las unidades de policía
tienen instrucciones de hacer su trabajo apegados al marco de derecho, a las normativas vigentes en el país. No hemos tenido afortunadamente ningún problema, al contrario, han sido identificados algunos migrantes irregulares, mismos que no se ha dejado que continúen su marcha, su paso hacia este país. Afortunadamente no tenemos ninguna información, ningún señalamiento hasta el momento de alguna violación a los derechos humanos. Eso en el marco del respeto a estos mismos derechos humanos se están desarrollando todas las operaciones. Hay unidades de inteligencia civil, de investigación criminal. Los medios de comunicación afortunadamente han hecho presencia en el área y no hemos tenido afortunadamente ninguna violación que nos preocupe hasta este momento. Coronel Telles, se ha encontrado en ocasiones anteriores a estas mucho movimiento de pandilleros hacia el territorio guatemalteco. Sí, no es una cuestión que obedezca únicamente a esta acción. Hace aproximadamente 2-3 años hubo también una oleada de líderes de pandillas salvadoreñas que estuvieron ingresando a territorio guatemalteco y siempre afectando lo que es la región de Jutiapa. Obviamente es donde hay mayor parte de frontera con ese país, pero también se tomaron las acciones correspondientes y se les estuvo capturando y retornando a El Salvador. Esta vez es algo excepcional, es una cuestión que el gobierno de El Salvador pues ha anunciado no quise llamarle una guerra, pero una lucha frontal y decidida a las maras, y esto pues nos pone en alerta. Afortunadamente, ya el señor ministro de Gobernación lo decía, hay buena comunicación ahora como está con las autoridades salvadoreñas. Hoy se realizó un sobrevuelo sobre toda la línea de frontera. El señor subjefe, en representación del señor ministro, estuvo en esta operación. Pudieron constatar que hay no solo operaciones del lado guatemalteco, sino también de manera simultánea del lado salvadoreño. O sea que ellos también están constantes del riesgo que la medida que ellos tomaron representa para el territorio guatemalteco. Y aquí yo me quisiera extender un poco más y anunciarles, pues felizmente, las 3 familias que se vieron amenazadas en la aldea Las Flores de Moyuta, Jutiapa, aceptaron hoy regresar nuevamente a sus viviendas. Se les apoyó con transporte por parte del Ejército de Guatemala y se va a incrementar la presencia también de unidades militares en ese sector para servir como un disuasivo para cualquier otra acción que se pudiera dar por parte de eventuales grupos pandilleros de El Salvador. Sin embargo, pues hasta acá no se pudo constatar fehacientemente que esas amenazas se hubieran dado. De una u otra manera, las familias vieron su integridad amenazada, tuvieron que desplazarse a otro lugar, pero como les decía, afortunadamente aceptaron retornar y ahora ya la aldea de Las Flores y otras comunidades aledañas ya cuenta con una mayor presencia, no solo militar, sino también policial de manera conjunta. Ministro Barrientos Girón, a ver, hay un tema aquí que en varias oportunidades lo hemos tratado y la verdad creo que es la primera vez que se lo vamos a consultar al ministro responsable de entre otras cosas, de la seguridad en el país. Y está documentado, no solo en libros, sino por medios especializados, de los vasos comunicantes que existen entre las pandillas en El Salvador y Guatemala. Incluso se sabe que en algunas de las comunidades guatemaltecas sirven como de refugio, incluso al estilo de lo que sucedía durante el conflicto armado interno, que se pasaban de este lado mientras se recuperaban de sus heridas y después regresaban. En fin, no estoy diciendo que sea exactamente igual, pero esa lógica está ya documentada. A partir de este estado de excepción, ministro Barrientos Girón, ¿han podido ustedes identificar que efectivamente se esté dando ese intercambio, que hay entrado, que se estén refugiando, que hay algún tipo de apoyo logístico de las pandillas guatemaltecas hacia sus hermanos pandilleros en El Salvador? Hemos identificado comunicaciones entre ambos países, entre las pandillas de ambos países. Eso nos ha permitido y nos ha obligado a hacer algunas requisas en algunos centros preventivos y fortalecer nuestro sistema de seguridad en el área fronteriza. Es correcto, usted está en lo correcto, son las mismas maras, tienen
tienen establecidos sus canales de comunicación y en este caso pues fueron evidenciados por las organizaciones y entes de inteligencia, principalmente de El Salvador, quienes tienen comunicación con los entes de inteligencia civil de nuestro país. Está en lo correcto. No hemos identificado que se hayan trasladado a refugiarse a nuestro país, pero sí comunicaciones donde entre ambos países, las maras y estas pandillas, se han ofrecido el apoyo correspondiente. Fue una de las cosas que nos alertó y es por eso que desplegamos a los efectivos, tanto policiales como militares, al área, el cual, como repetía, ha sido efectivo. Coronel Telles, ahora que se está dando esta situación en El Salvador, ¿usted considera que es un momento oportuno para que se refuerce todavía más entre ambos países la seguridad que le concierne a ambos países e inclusive a Honduras? Bueno, las operaciones de seguridad cooperativa, que es como se le llama, se mantienen, son efectivas. Hay una serie de reuniones que se llevan a cabo constantemente por parte de los comandantes fronterizos de los países con los que compartimos fronteras. Entiéndase México, entiéndase El Salvador, Honduras, incluso se llevan a cabo reuniones con las autoridades militares de Belice para, con todos ellos, realizar patrullajes de coincidencia, como se les llama, o patrullajes de contacto sobre ambos lados de la línea fronteriza e incluso sobre ambos lados de la línea de adyacencia con Belice. Estas operaciones, definitivamente, las reuniones se llevan a cabo no solo para la coordinación y programación de las mismas, sino para intercambio de información. Y eso nos permite mantener una comunicación constante con los países vecinos para ir modificando los horarios, ir modificando la extensión de los patrullajes, ir modificando incluso las intenciones de los patrullajes, que ahora, pues en el caso de El Salvador, van más allá del ejercer presencia, sino que también se alarga el propósito a evitar ese pacto legal de integrantes de grupos de pandillas o de maras hacia territorio guatemalteco. También hay, todo esto se lleva a cabo como parte de lo que demanda e impone la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas y también las reuniones nacionales, que eran las que les estaba explicando al inicio de esta intervención, que nos permite de esa manera entonces fortalecer la comunicación con todos nuestros países vecinos para evitar que esa misma porosidad de las fronteras sea utilizada en una mayor extensión por todos los grupos que se dedican a actividades ilícitas. Coronel Telles Cabrera, el presupuesto 2022 para el Ministerio de la Defensa Nacional pues tuvo, si no todas las mejoras o los aumentos que se pudieran haber planificado, pero no podemos negar de que sí ha habido una mejora en ese presupuesto asignado. La pregunta, ¿y por qué traigo esto a colación? Porque hay una serie de recursos adicionales que se han puesto a disposición de la institución que pudieran permitir mejoras en las diferentes necesidades y recursos pendientes de cubrir. ¿Cómo va ese proceso y si en ese proceso han tenido que movilizar algo para esta situación que hoy estamos tratando? Recordemos que todo esto es un proceso de recuperación de capacidades, como le llamamos nosotros. Y una capacidad es la habilidad de una fuerza de ejercer un efecto en un espacio de tiempo, terreno, a condiciones dadas. Tenemos que tener las capacidades para patrullar fronteras, capacidades para monitorear espacios aéreos, las capacidades para hacer traslados aéreos. Y recordemos que el Estado de Guatemala no solamente enfrenta como amenaza al narcotráfico, como amenaza a las maras, ahora que tenemos esta situación en particular, sino que también se constituyen amenazas todas aquellas situaciones como los desastres naturales y antropogénicos. Estamos en la época de incendios, etcétera. Todas las inversiones, se lo digo porque todas las inversiones que debe realizar el Ministerio de la Defensa Nacional deben estar enfocadas hacia equipo polivalente. O sea, no podemos comprar un helicóptero que sea exclusivamente para tal cosa, sino tiene que ser un helicóptero que se adapte a varias misiones. Este año se está enfocando la inversión en la adquisición de helicópteros y también no solo en la adquisición, sino también la fabricación
por parte del astillero de la Marina de la Defensa Nacional de más embarcaciones. Son embarcaciones menores, pero son rápidas, son versátiles y permiten realizar operaciones pequeñas en espacios reducidos de agua, ríos y lagos, y eso nos permitirá ejercer más control del territorio nacional. Claro que sí hay una inversión que está enfocada en eso, y lo que se está apostando con eso es darle al Estado mayores capacidades para hacer frente a todo este tipo de amenazas. Y como decía, no solo es amenazas a la seguridad, sino también amenazas que se constituyen a través de los desastres naturales, todos aquellos también que son originados por el hombre y cualquier otra situación que pueda venir a poner en riesgo la seguridad de las personas. General Barrientos, esta Semana Santa en Guatemala se espera un turismo muy fuerte hacia los centros turísticos en el interior del país, puesto que la pandemia ya permite que se regrese a esta actividad de la Semana Mayor. Sumado a esto, ahora ustedes tienen que poner más trabajo en la frontera con El Salvador, con más efectivos dedicados a esto. En años anteriores se hablaba de la situación de los efectivos de la policía, en tema de alimentos, etcétera. ¿Cómo está la situación este año para que se pueda cubrir también las necesidades de los agentes, para que ellos puedan ayudar a la ciudadanía? Bueno, para esta época que se avecina de Semana Santa, vamos a estar involucrados en este plan el 13-2022, que es el despliegue de puestos de control y fortalecimiento en las fronteras, más el SINAPRESE. Se van a suspender los descansos de la Policía Nacional Civil. Nos corresponde en lo que los guatemaltecos se dedican a su descanso de verano, a nosotros nos corresponde estar desplegados a nivel nacional y servir a los guatemaltecos. Hay una actitud diferente en la policía, está trabajando arduamente. Los hechos positivos, como se le conocen a nivel policial, son enormes, son grandes cantidades de armas, aprehensiones y procedimientos policiales que se hacen a diario. Entonces la población guatemalteca debe tener la seguridad que el Ministerio de Gobernación está actuando responsablemente y respetando la institucionalidad de la policía y fortaleciéndola. La policía ha iniciado un proceso de transformación policial que se dará a conocer en el mes de julio. Este mismo proceso se ha readecuado el presupuesto del Ministerio de Gobernación para lograr que este año 2 comisarías de la Policía Nacional Civil puedan tener sus alimentos como parte del presupuesto proporcionado por el presupuesto del Ministerio de Gobernación, sin pedir ningún incremento al presupuesto, solo readecuando los recursos y reorientándolos para uno de los ejes de esta transformación policial es dignificar a los policías, a los guatemaltecos uniformados que sirven a otros guatemaltecos. Es un proceso de transformación que uno de los ejes principales es la educación, la otra es la dignificación y el equipamiento y movilidad a la fuerza policial. Estamos trabajando, hay una nueva actitud y una diferente actitud de la policía. Estamos haciendo procesos de investigación para depurar a la policía de tal manera que nos acerquemos cada vez más como policías a los guatemaltecos en general. Gracias, ministro. Vamos a hacer un breve corte y después del mismo vamos a entrar a la fase final del análisis. Por favor, continúen con nosotros. Información verídica del acontecer nacional y el análisis necesario para entender la realidad del país. 5 noticieros diarios es donde puedes informarte de todo lo que sucede en el momento. Y para acceder y llevarle a usted el panorama mundial, mantenemos nuestra alianza con la central de noticias más grande de la región. Noticieros transmitidos a través de Facebook Live, además de contenido exclusivo en redes sociales. Información, análisis y opinión. Noticieros Canal Antigua.
Gracias por continuar con nosotros. Carmina, por favor. Muchísimas gracias. Coronel Telles, usted ha mencionado varias veces a lo largo de la entrevista el tema de los desastres naturales, que es un tema muy importante en nuestro país por la posición geográfica en la que nos encontramos y porque cuando se dan estos desastres naturales, el Ejército de Guatemala es un bastión de apoyo para toda la ciudadanía. Obviamente no se puede predecir ni se puede saber, pero el Ejército de Guatemala ha ganado experiencia. ¿Cómo están en el tema de recursos precisamente para poder cubrir entrenamientos y demás? Bueno, se está trabajando en varios aspectos. El mando del ejército, el señor ministro, ha sido bastante empático. El señor presidente incluso también le apuesta mucho a los proyectos y al entrenamiento y las capacidades que debe tener el Estado a través del ejército para hacer frente a este tipo de amenazas. En ese sentido, los helicópteros de que le hablaba que se están planificando para adquisición ya traen equipo especial para hacer rescate vertical. Hay maniobras, muchas personas aplauden cuando ven a los pilotos quedándose en hover sobre los techos de las casas para que las personas puedan subir al helicóptero y evacuarlos, pero en realidad esas son maniobras de riesgo. Ponen en riesgo no solo a las personas civiles que están siendo rescatadas, sino también a la tripulación de los helicópteros, y por eso este año se está buscando la adquisición de helicópteros ya con el sistema completo de hoist, o sea, de un cable de evacuación para evacuaciones verticales. Se está apostando también al incremento del Batallón Humanitario de Rescate. Actualmente tenemos 210 elementos repartidos en 3 puntos en el territorio nacional. Se está buscando que esto se convierta en una brigada para darle mayor cobertura en todo el territorio nacional. Sin embargo, también contamos con 30 equipos tácticos distribuidos en todas las brigadas del Ejército de Guatemala que potencian todavía las capacidades de este Batallón Humanitario de Rescate y que permiten descentralizar la respuesta a cualquier amenaza. Esto nos permite a nosotros entonces atender, por decirle, una erupción en la costa sur, mientras que, como está sucediendo ahora en Tiquizate y en Morales y Zabal, que ha habido desbordamiento de ríos que también se les ha atendido, podemos atender diversas situaciones en distintos puntos de manera simultánea. El cuerpo de ingenieros está haciendo lo propio, también se le está fortaleciendo en equipo y en capacidades, en entrenamiento, de tal manera que ellos puedan reaccionar, no solo como se está haciendo ahora, que van más de 200 kilómetros de carreteras terciarias que están siendo ya mantenidas en lo que va de este año, sino que también servir como usted lo decía, como un bastión de respuesta cuando se presentan estas situaciones. Y de hecho, esta semana acabamos acabamos a través del Cuerpo de Ingenieros, de finalizar la instalación de un puente de emergencia en Guanzacapa, que se había visto afectado precisamente por Tayota hace 2 años. Sí se continúan fortaleciendo las capacidades del Ejército de Guatemala. Estamos conscientes de que ese es nuestro papel, nuestro despliegue, como ya lo he dicho varias veces también, nuestro despliegue en todo el territorio nos permite ser los primeros en llegar y estar conscientes muchas veces mejor de cuál es la realidad en las comunidades y entonces medir aquellas situaciones que podrían poner en riesgo a la población y saber mejor cómo reaccionar ante estas situaciones. Ministro Barrientos Girón, vamos a cederle a usted los últimos 2-3 minutos que tenemos disponible para esta entrevista para un cierre, un análisis así general de la situación que nos convocó a esta entrevista, pero a partir de una pregunta muy concreta, porque se ha estado especulando que uno de los insumos más importantes para la movilidad de los policías es el tema de la gasolina y que aparentemente hay una licitación, un contrato que no se ha firmado por parte del Ministerio de Gobernación y que eso ha puesto en dificultades en algunos sectores, en algunas regiones del país, la movilidad de la Policía Nacional Civil. A partir de una aclaración sobre ese tema puntual, pues el cierre, señor ministro, por favor. Muchas gracias por esta pregunta. Efectivamente, ha habido problemas con un evento de licitación que debió haberse iniciado hace algunos meses. Por algunas razones no se hizo, había algunas incongruencias en el mismo, se subsanaron y debido a eso tenemos algún atraso en el evento. Las instrucciones del presidente Yamatei han sido cumplir con todas las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y por la seguridad propia de los funcionarios involucrados en este evento. Hemos tenido que haber un retraso
en este evento. Sin embargo, hay mecanismos que la misma ley de contrataciones permite y estamos haciendo compras directas de tal manera de subsanar este problema. Sí, es cierto, hay retraso en el evento, pero ya se encontró el mecanismo para remediarlo, para subsanarlo, de tal manera que la ciudadanía puede estar segura que la policía va a tener la movilidad adecuada en este tiempo, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que no se detenga este importante aspecto que es la movilidad que las fuerzas policiales deben tener. A los guatemaltecos les manifestamos como Ministerio de Gobernación que estamos haciendo el mejor esfuerzo, trabajando de manera responsable, conscientes que el tema de la seguridad, pese a que la multiplicidad de demandas que existen de seguridad y con los limitados recursos que tiene el Ministerio, se están haciendo los esfuerzos para que vivamos en un estado tranquilo de seguridad, pese a que nuestros vecinos, tanto México, Honduras como El Salvador, tienen índices de criminalidad por encima de los guatemaltecos. Los guatemaltecos debemos estar tranquilos con respecto a los países vecinos de la región. Nosotros somos el país con menos criminalidad gracias a los esfuerzos que este gobierno está haciendo para proteger y servir. Bien, agradecemos al ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, y al director de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, el coronel Rubén Antonio Telles Cabrera, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Feliz noche, gracias, feliz noche. Bien, Carmina, tendremos que estar atentos de esa reunión bilateral el próximo lunes y ver que pues, la cosa entre en control total, ¿verdad? Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Bien, les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos para que a Carmina y a mí nos reciban el próximo miércoles. Muy amables. Hasta la próxima.